Últimamente se ha estado utilizando mucho el hashtag en biotecnología no hay futuro, ya sea en tweets, en publicaciones, inclusive hay un filtro para poner una foto de perfil. Pero ¿cuál es el origen de este mensaje? Y hoy día tenemos a Daniel Domínguez, que es un biotecnólogo mexicano, que nos va a explicar de dónde nace este mensaje y qué es lo que realmente está buscando. Daniel Domínguez es ingeniero biotecnólogo por el Instituto Politécnico Nacional. Es cofundador y director de alianzas estratégicas de All Biotech. También es embajador para América Latina de iGEM y fue elegido entre los 100 líderes del mañana en biotecnología por el Global Biotech Revolution. Es especialista en transferencia de tecnología y bionegocios. Pues mira, la historia de este hashtag sin biotecnología no hay futuro realmente empieza desde hace mucho tiempo y ahora simplemente fue una coyuntura en la que fue tanto caos que dijimos ya basta, hay que levantar la voz. Entonces ahí te va la historia desde el principio. En 2018 fueron las elecciones acá en México. Y bueno, como probablemente saben, ha sonado mucho en temas políticos. Hubo un gran cambio en el poder. Estar el partido que es el que nos gobernó durante 70 años, todo el siglo pasado prácticamente, regresó al poder en 2012. Y bueno, fue un desastre total. Y en 2018 el hartazgo ciudadano hizo que votáramos por Andrés López Obrador, que ya había perdido en 2 ocasiones anteriores. Entonces, bueno, supuso un giro un poco más hacia la izquierda. ¿Esto qué tiene que ver con el contexto de Sin Biotecnología no hay futuro? Pues que su nominación para la persona que dirigiría el sector ciencia y tecnología, acá en México tenemos el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. No hay un ministerio, no hay secretaría, es simplemente un órgano autónomo. La persona que nominó para dirigir este consejo es Elena Álvarez Bulla, que es una conocida activista antitransgénicos y antibiotecnología agrícola. Desde hace mucho tiempo ella tiene una agenda muy marcada en contra de los organismos genéticamente modificados y bueno, se ha dedicado a difundir información que no es del todo sustentada con la evidencia científica. Ella es una investigadora bastante respetada en su tema de investigación, también tiene un prestigio que se ha armado y que le valió el Premio Nacional de Ciencias en 2017, pero siempre tiene estas dos caras, ¿no? Que es por un lado el activismo y por el otro lado la actividad científica. Y nunca había ocupado un cargo político. Entonces, en uno de los debates presidenciales antes de las elecciones, Andrés López Obrador propuso a esta persona como la cabeza del consejo. Hubo mucha polémica justo por eso, porque teníamos la duda de si iba a separar este activismo con el compromiso por la ciencia. Y en el camino, antes ya gana López Obrador las elecciones, y de ahí tenemos un periodo larguísimo entre las elecciones y la toma de posesión, que son 5 meses. Dentro de esos 5 meses se filtra un plan de ella para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y en este plan, entre muchas otras cosas, venía mucho su agenda, que ella es pro ciencia básica, antiempresas, y se filtra unos puntos que alertaron desde ese momento los posibles efectos que esto podría tener para el área de biotecnología. Ella decía en una de las partes que el CONACYT podría tener el derecho de vetar cualquier investigación en biotecnología que se considerara que podría ser riesgosa en términos de bioseguridad. Y bueno, en esos términos de bioseguridad dejaba muy abierto a decir verdaderamente basado en un análisis de riesgo, debería de hacerse, o basado en los preceptos ideológicos que ella y su grupo tienen. Y bueno, fue una alerta, ¿no? Y entre otras cosas eliminaba la Comisión de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, que es un órgano que bien o mal es una instancia de vanguardia y que hace un referente para toda Latinoamérica y en general a nivel mundial en biotecnología agrícola. Varias cosas que alarmaban, ¿no? Y después toma ya posesión, hubo muchas críticas en ese momento, no pasó nada, y en cuanto toma posesión se empieza a ver un cierto rechazo a la biotecnología, y en algunos casos no solo a la biotecnología agrícola, sino a toda la biotecnología que tuviera que ver con empresas, ¿no? Y ella tiene mucho esta idea y lo ha mostrado de no le gusta la ciencia como dice neoliberal, la ciencia para los negocios, ¿no? Entonces ha cancelado un montón de fondos de investigación e innovación que están destinados a empresas, a startups. Bueno, hay que hacer un análisis muy profundo sobre eso porque
no siempre se utilizaban para lo que eran. Hay cosas en las que tiene mucha razón en decir necesitábamos una reformulación de estos fondos, pero hay otras en las que parece simplemente parte de este activismo y de este rechazo a las empresas, ¿no? Y parece que no separa bien, esto es la ciencia y la tecnología y esto es la innovación empresarial, ¿no? Entonces ahí partimos de un problema. Después, otra vez contra la Comisión de Bioseguridad. Lo primero que hizo fue poner a una persona que tiene formación académica en diseño de modas como la directora de innovación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad. Entonces ahí, para empezar, ves un desdén total hacia esta instancia, que todos estamos de acuerdo en que fue una falta de respeto al mundo en general, y pues también ves mucho su agenda de vamos a desaparecer esta comisión y nos vamos a quedar con todo el poder de toma de decisiones en el CONACYT, cosa que no corresponde, porque justamente el diseño de las políticas públicas de bioseguridad están orientadas a que esto sea intersecretarial, que participe la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y otras instancias, incluso Economía, Hacienda tenían un lugar en esta comisión. Dice, no, vamos a quedarnos todo en el CONACYT. Empieza a reducir la estructura y prácticamente lo tiene desaparecido, al grado que no han liberado nuevos permisos para la siembra de algodón genéticamente modificado, ampliamente utilizado en el norte del país y que actualmente está afectando de manera muy severa a los productores. Entonces, otra vez es agenda antitransgénicos. Y súmale que en estos últimos 2 años que ya lleva prácticamente en el mando, ha seguido promoviendo y ha utilizado el CONACYT para promover su agenda personal y de su grupo, no solamente de ellas, que hay varias personas dentro de la estructura que traen esta agenda. Ha estado haciendo publicaciones, utiliza las redes sociales del CONACYT para poner publicaciones de una persona que hablan sobre los organismos genéticamente modificados, generalmente mal, y bueno, es su agenda una y otra vez. Hay incluso memes que dicen, bueno, el CONACYT está muy preocupado por los elotes y por los maíces y se le olvida el resto de las ciencias, ¿no? Y ese es justamente el problema, lo que te decía, no hay una separación entre la ideología y el activismo de este grupo y el trabajo por el bien común, ¿no? de la ciencia en México, más allá de agendas personales y más allá de un tema en el que podemos o no estar de acuerdo, pero la realidad se sustenta en la evidencia científica. Y bueno, dicho todo este contexto, la semana pasada liberan el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. Y en este reglamento hay 9 áreas del conocimiento. Antes había 8, me parece, no tengo tan claro el número ahora. El caso es que en una de esas áreas, el área 6, era biotecnología y ciencias agropecuarias. Y ahora en este reacomodo, la palabra biotecnología desaparece y se queda solamente como ciencias agropecuarias. Y bueno, eso que te dice es un mensaje claro de, otra vez, es la agenda de una sola persona, la agenda política y personal. ¿Qué implica esto? La realidad es que el área originalmente en las comisiones dictaminadoras ni siquiera tiene que ver todavía en este momento con la asignación de becas o fondos. Simplemente es las comisiones que van a dictaminar el ingreso y permanencia de investigadores en el sistema nacional. Lo único que implica realmente es la eliminación de una sola palabra, porque en el reglamento pasado hay 3 áreas en las que la biotecnología puede entrar, porque esta área específica de biotecnología y ciencias agropecuarias era justo sobre eso, ¿no? Cosas agrícolas, ganaderas, pecuarias, pesqueras. Si tú hacías investigación en biotecnología médica o en biotecnología ambiental, realmente te tenías que ir hacia otros lados, ¿no? Y ahora, con esta desaparición, la estructura en sí sigue siendo lo mismo. El problema es la eliminación de la palabra. ¿Qué te quiere decir eso con todo el contexto que te acabo de mencionar? Y acá, bueno, el mensaje que dieron, porque se hizo todo este caos, la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ciencias de Morelos, el Instituto de Biotecnología, empezaron a presionar, porque este es un mensaje, es un problema de fondo y no de forma. Y en ese momento, bueno, la semana pasada empecé a instar a la gente a que utilizara un poco más el hashtag Sin Biotecnología No Hay Futuro, para hablar de la importancia y mostrarle al mundo la relevancia de la biotecnología y cómo se están tomando decisiones que van afectando sistemáticamente al área y que pueden tener una repercusión bastante seria en el futuro.
sale un mensaje después de todo este caos que se hizo entre miércoles y domingo, en el que dice el CONACYT, con su lenguaje, que basta leer los comunicados para ver que están claramente influidos por una ideología y un activismo. Dice que se tergiversó la información, que la biotecnología sí está incluida en el reglamento, por esto que te digo, porque realmente te puedes ir a cualquiera de estas áreas, al ser un área transversal. Y acusa a todos los que estuvimos reclamando sobre esto de ser fake news. Y bueno, ahí claramente viene un mensaje de autoritarismo, ¿no? Me suena más a lo que diría Donald Trump que a lo que diría un órgano encargado de la ciencia y tecnología de un país. Y el problema es que esta es una cuestión insisto, de fondo y no de forma como lo quieren hacer ver en su mensaje. ¿Por qué? Porque nos recuerda al plan que salió hace 2 años, antes de que tomara el cargo. Nada le va a impedir que selectivamente empiece a rechazar proyectos de investigación, fondos para estos proyectos, en cosas que no le parecen. Nada le va a impedir que si tú quieres hacer una maestría en biotecnología agrícola en UC Davis, en Wageningen, en Australia, que son autoridades en este tema, la rechacen selectivamente porque no corresponde a los temas, ¿no? Entonces, si bien esto es, a lo mejor estamos suponiendo de más, estamos siendo muy suspicaces, pues todas las señales nos van orientando hacia allá. Y bueno, quisiera cerrar este tema porque hay otra coyuntura que viene, se cierra este tema esta semana y luego viene otra, en la que la Cámara de Diputados del país, ya ni siquiera CONACYT, propuso extinguir varios fideicomisos, que son una partida presupuestaria que tienen los centros públicos de investigación acá en México, sobre todo para gastos operativos, y otros son para algunos fondos de investigación. Está un fondo sectorial de innovación en conjunto con la Secretaría de Economía, fondos mixtos para proyectos de investigación con los estados, el equivalente a las provincias, el fondo de bioseguridad y biotecnología. Entonces, todos estos fondos los desaparecen para reasignar este presupuesto a los programas sociales y los programas de contención y de medidas para contener los efectos económicos del COVID. Y bueno, de estos 109 fideicomisos, la gran mayoría son de ciencia y tecnología, entonces es otra vez el mensaje claro de no nos interesa la ciencia, no vamos a apostar por la ciencia, a pesar de que si algo hemos aprendido en esta pandemia es que la ciencia es lo que nos ayuda a frenarlo, ¿no? Y la biotecnología es lo que podría realmente frenar esta pandemia. Entonces, se combinan estas dos coyunturas. En el efecto tal cual, estas dos decisiones, la verdad es que no son tan graves, pero con el efecto acumulado de, si bien no se han hecho recortes serios a ciencia y tecnología, no se han incrementado como se prometió. Ya sabes, en la campaña creo que todos los candidatos presidenciales de toda Latinoamérica dicen vamos a invertir el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología, y toman el poder y se les olvida porque tienen otras prioridades. No han entendido que una de las prioridades de Latinoamérica y que hoy más que nunca, más que el año pasado, es invertir en ciencia y tecnología como la base del desarrollo, ¿no? Entonces, acá hablamos de una coyuntura que es en general para todas las ciencias y de ya un hartazgo de la agenda política de esta persona contra la biotecnología agrícola y por efecto un poco colateral contra toda la biotecnología. Pues mira, eso es una excelente pregunta. Yo la verdad es que no sé qué están esperando la clase política, vamos así a llamarle, para de verdad poner atención en utilizar a la ciencia y la tecnología como la base del crecimiento económico, porque sí que puede ser. Y hay muchos ejemplos a nivel mundial que nos lo demuestran. Ahora, aquí hay varios aspectos a considerar. Tengo que empezar diciendo y haciendo un disclosure. Yo me considero un votante de izquierdas. El partido gobernante en algunas cosas es de izquierdas, en otras es de derecha, en otras es de centro y en otras cosas es de ultraderecha. Ha sido muy contrastante la visión en ciertos temas, ¿no? Y curiosamente en ninguno de estos contrastes se muestra un apoyo hacia la innovación, hacia el conocimiento. Más bien pareciera como un desdén. Y hay que aceptar que tanto este gobierno en México como muchos gobiernos en Latinoamérica son populistas y se preocupan más por el voto para las siguientes elecciones que por realmente trabajar con una visión de largo plazo, ¿no? La ciencia y la tecnología es algo que toma tiempo. Invertir en esto, no importa que invirtamos el 10% del PIB, no vamos a ver resultados mañana, vamos a ver resultados en un rato. Tienen que ser pacientes. Pero como nuestros gobiernos están acostumbrados a la visión
de elecciones cada cierto tiempo o de reelecciones en algunos países, ninguno lo ve como algo que pueda convertir en votos, ¿no? Entonces, todos estos factores nos hacen pensar que es difícil convencerlos de invertir en ciencia y tecnología. Y hay que decirlo también, esta no es una cuestión en México solamente de este gobierno, sino de todos los anteriores. Cuando gobernaba el PRI durante 70 años, sí, ellos crearon el CONACYT, sí, empezaron a crear y a hacer muchos centros de investigación, infraestructura, pero la verdad es que se quedaron muy cortos. Después cambió el PRI por el PAN, que es un partido de derecha. 12 años estuvieron en el poder, no se mostró realmente un impacto, tampoco tenían compromiso con la ciencia y tecnología. Ahora fuimos hacia otro lado, tampoco. Y la verdad es que yo no veo en la agenda de ningún partido político que esto sea una prioridad. En el tema de los fideicomisos, incluso en algunas cuestiones relacionadas con biotecnología, ha habido diputados, diputadas de oposición que han levantado la voz y que han dicho sí, esto hay que ponerle atención, pero la verdad es que parece más un discurso de que todo lo que diga esta persona, yo estoy en contra, y para aprovechar este momentum político que verdaderamente compromiso. Si así fuera, apostarían decididamente por la ciencia los gobiernos estatales que ellos controlan, apostarían y harían un impulso verdadero desde sus posiciones como diputados, como senadores. Creo que es una cuestión sistémica en toda la región, en Chile, que es más o menos de los que más están invirtiendo. El nuevo Ministerio de Ciencias creo que está haciendo un gran trabajo, o por lo menos es lo que se ve desde acá. El mismo Ministerio de Ciencias de Colombia, que también es nuevo. He escuchado algunos comentarios medio claroscuros en ciertos puntos, pero también por lo menos se ve un poquito más, ¿no? De países como Brasil y México, que desgraciadamente la polarización nos está llevando a los extremos. Entonces, sobre la pregunta, ¿qué necesitan los políticos para comprender qué están esperando? Pues yo creo que es momento de levantar la voz como científicos. Necesitamos más participación de las y los científicos en la formulación de políticas públicas. Nos quejamos muchísimo en redes sociales, en eventos, en congresos, de que los diputados no saben nada de ciencia y tecnología. Bueno, ¿cuántos científicos realmente saben qué es una política pública? ¿Cuántos saben cuál es el proceso para establecer una ley, o cuál es la jerarquía entre ley general, ley federal, reglamento, normatividad, etc.? Necesitamos involucrarnos. Necesitamos comunicar mejor la importancia de la ciencia para el desarrollo, no solamente económico. También eso muchas veces se nos va el discurso de ciencia para el progreso económico. No solamente eso, es ciencia para el desarrollo ambiental, para el desarrollo con una visión social, ciencia para poder generar las condiciones para que más gente salga de la pobreza alimentaria, verdaderamente atender los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces necesitamos esta visión. Lo digo en una frase que me gustó mucho del premio Nobel Richard Roberts, que es: necesitamos más ciencia en la política y menos política en la ciencia. Yo no sé si eso es lo que estén esperando, pero es lo que podemos hacer. Más allá de un hashtag, hay que tener claros: ¿queremos ser otra generación que solamente se queja, o somos la generación que por fin va a dejar de opinar y vamos a hacer algo para cambiar, ¿no? Hay otra frase con la que me gustaría cerrar esto, que es: el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión. También una excelente pregunta. Para empezar, yo soy partidario de la integración regional, partiendo de que todos tenemos más o menos el mismo contexto histórico, cada uno por supuesto con sus particularidades. Enfrentamos problemas muy similares, ¿no? Inseguridad, corrupción, los problemas que quieras. Y también tenemos ventajas claras. Tenemos grandes recursos naturales, tremenda biodiversidad, tremenda diversidad cultural. Por eso es por lo que tenemos que trabajar como región. Ahora, en este aspecto nos toca ver como país, ¿no? Por México, para empezar. En muchos foros se dice que México es el líder de la región, ¿no? México, Argentina siempre son los referentes. Brasil también en otra medida. En temas de ciencia y tecnología, podemos ser líderes para mal o líderes para bien. Con este ejemplo y estos mensajes, lo único que les estamos dando al resto de los países es un mal ejemplo, es un mensaje de: el populismo gana y pierde el progreso. El presidente que tenemos actualmente, yo tenía muchísima esperanza en 2006 y en 2012 por él,
porque hizo un gran trabajo como alcalde de la Ciudad de México, y la verdad es que esa esperanza se ha desvanecido totalmente desde hace ya varios años, y ahora pues ya es nula. Pero la realidad es que es el presidente que mayor votación ha alcanzado en los últimos años, es el único que ha superado el 50% de los votos. Eso per se ya es un referente para el resto de los países, para los partidos de izquierda, para los partidos de derecha, para todos. Mismo caso Bolsonaro. Son los dos candidatos un poco anti-establishment, que la verdad es que son más de lo mismo. Y desde ese punto, al ser un referente, entonces, si dan este mensaje de desdén a la ciencia, los demás van a seguir ese mismo camino. Ahora, al contrario, si nosotros quisiéramos como país ser el verdadero líder de la región, así como Alemania es para Europa, así como Corea del Sur es para ciertos sectores asiáticos, Vietnam, el que quieras. Si de verdad quisiéramos hacerlo, tendríamos que apostar fuerte por ciencia, tecnología e innovación, y que ese efecto ahora del otro lado, positivo, se extendiera hacia los otros países. Entonces, las repercusiones que todo esto puede tener son graves, y más allá del hecho de que a lo mejor no se recortan gravemente los presupuestos de ciencia, pero sí que se van a estancar y vamos a seguir en lo mismo, así como hemos venido desde el 90 y algo, con esos mismos presupuestos, creciendo modestamente a veces conforme a la inflación. Así mismo va a pasar. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer como región es empezar a unirnos y empezar a levantar la voz, como te decía. Independientemente de que yo sea de México, que tú estés en Perú, que haya gente en Colombia, que haya gente en Ecuador, en Venezuela, en todos los países de la región, insisto, todos tenemos los mismos problemas. Hay que impulsar fuertemente la cooperación científica. Imagínate qué pasaría si cooperáramos todos los países de la región para el desarrollo de la vacuna contra el COVID. México tiene grandes capacidades y tiene muchísimo talento humano para el desarrollo de vacunas en las primeras etapas. Después de ahí tal vez podríamos ir a Argentina o a Colombia para el desarrollo clínico. De ahí podríamos pasar a Perú para el escalamiento industrial que están haciendo bien allá con los dos candidatos que tiene, o a Brasil con toda esta gran infraestructura productiva que tienen para todo en general, pero particularmente para los bioprocesos, ¿no? En Puerto Rico también hay una gran y vasta infraestructura productiva. Podríamos trabajar con mucha más fuerza, potenciar las ventajas y las fortalezas de cada país y dejar de estar con lo mismo, ¿no? Insisto, el tema de quejarse una y otra vez, podemos hacer 1 millón de hashtags, cada uno de esos con 1 millón de retweets, pero si no pasamos a la acción, pues no veo un cambio, y lo que va a pasar es que para todos los científicos, y es el mensaje que en estos momentos estamos recibiendo, es: vete a otro país. En tu país tu ciencia no es bienvenida, en tu país tu ciencia no interesa, no vamos a apostar por ti. Vete a Francia, vete a Canadá, vete a un país desarrollado a trabajar y a hacer tu vida, porque aquí no queremos ver desarrollo científico y tecnológico. Y bueno, eso es tristísimo, ¿no? Y eso creo que puede llegar a pasar para todos los países. Si en este momento no aprendemos, es el momento en el que más condiciones existen. Hay algo, tenemos que sacar algo bueno de esta horrible pandemia en la que estamos. Y eso es la ventana de oportunidad para convencer a todos, no nada más a los gobernantes, porque los gobernantes son personas de la sociedad civil, y hay que apostar por esto. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, más allá de compartir, que por supuesto se agradece, y al final fue un efecto bien interesante ver a todas las personas, biotecnólogos sean o no de México, con su filtro de Simbiotecnología en el Futuro, compartiendo por todos lados, porque al final es algo que todos creemos y es la realidad. No solo es el futuro, sino es el presente en muchos sentidos, la biotecnología. Sí hay cosas que podemos hacer ya, y cambios que podemos generar ya. Y lo mejor que podemos hacer en este momento, desde mi punto de vista, es lo que mejor sabemos hacer ciencia, pero no nada más en los laboratorios. Seamos científicos afuera del laboratorio, cuestionemos todo, y no nada más cuestionemos, sino generemos propuestas de solución y hagamos que esto salga de nuestro contexto científico y empiece a permear hacia la sociedad civil, ¿no? Hacia el público en general. Salgamos y hablemos con nuestros familiares, con nuestros amigos no científicos, y poco a poco lleguemos a hablar y a establecer canales de diálogo con los políticos. No hay que decir que todo está mal por los gobernantes. También hay muchas cosas que están mal por nuestra inacción. Y tal vez, si un día decidiéramos generar un canal de comunicación entre los jóvenes científicos y los jóvenes políticos, podríamos
empezar por hacer un cambio a largo plazo, ¿no? En una de esas empezamos a platicar con una diputada de 30 años que en 10 años va a ser presidenta de alguno de nuestros países y ya vamos a tener un cambio, ¿no? Hay que empezar por cosas pequeñas, dejar de pensar que yo solo no puedo hacer nada, cambiar esa mentalidad y después empezar a trabajar en equipo para lograr un cambio grande, insisto, a largo plazo.